El día de hoy tenemos un tema muy importante que son los KPIs, Key Performance Indicator o indicadores claves del rendimiento. Esto es algo muy importante porque seguramente los habrán escuchado, son muy comunes en las conversaciones de negocios, pero es muy importante tener claro qué son y a qué se refieren. Antes de empezar, voy a empezar con un marco en el cual vamos a explicar que precisamente estos KPIs son una parte descriptiva que forma la base de la analítica empresarial. Como ya hemos comentado anteriormente, lo primero que podemos hacer es ver qué pasó ayer y esto tratar de capturarlo en unos indicadores para saber cómo pasó, qué estuvo. Y estos indicadores tienen que tener ciertas características que vamos a ver más adelante para que con este primer paso de análisis nosotros podamos ir dando un paso más al diagnóstico, a saber no solo qué pasó, sino por qué pasó. Ir al análisis predictivo, que me diga qué va a pasar, y un análisis prescriptivo, dados los distintos escenarios que yo observo, cuál es la mejor acción que puedo hacer el día de hoy. Entonces, vamos a empezar por algo fundamental, que es llamado Business Intelligence, muy probablemente lo han escuchado, inteligencia comercial, inteligencia de negocios, y algo que es fundamental entender es qué significa esto para que podamos usarlo de manera súper efectiva en nuestro día a día. Y bueno, antes de empezar, quiero saludarlos a todos. Bienvenido, Ricardo. Tenemos una conversación pendiente, pero la arreglamos el día que quieras. Y a toda nuestra audiencia también siéntanse todos muy bienvenidos. Este es su hogar. Y ya saben que si hay un tema del que quieran hablar, no duden en contactarnos y hacérnoslo saber. Bueno, pues empecemos. ¿Qué es esto de la inteligencia comercial o inteligencia de negocios? Básicamente son estrategias y herramientas de análisis para poder captar las estrategias de negocio de una empresa y poder darles seguimiento, poder medirlas. Hemos escuchado que lo que no se mide no se puede mejorar. Y esto es muy cierto. Los KPIs es lo que nos va a ir permitiendo tener una fotografía de cómo me veo el día de hoy y a lo largo del tiempo ir viendo cómo se va moviendo y que se vaya moviendo hacia donde yo quiero. Porque de otra manera puede ser que solo probemos iniciativas y si no alcanzamos a probar cuál es el impacto que estamos teniendo, puede ser que incluso se me esté revirtiendo el efecto que yo estaba buscando con esta iniciativa. Entonces, tenemos que tener muy clara la iniciativa o proceso a la que vamos a darle seguimiento y ver qué es un KPI. Y vamos a ver que nosotros podemos tener métricas. Las métricas es cualquier cosa que se pueda medir, pero ¿cuáles de estos son relevantes para mi iniciativa de negocio? Esos van a ser mis KPIs. No pueden ser muchos, porque estos son clave. Son los que a lo mejor los demás son secundarios, puede ser que se muevan o no, o hacia dónde se mueven, pero estos estoy segura de que sé hacia dónde quiero que se muevan, hacia dónde se tienen que mover para que yo considere que mi estrategia está siendo relevante y que se está logrando el objetivo de negocio. Entonces, necesitamos encontrar qué características tienen, porque precisamente me van a ayudar a tomar decisiones sobre si sigo en el mismo camino, sobre si hay que hacer algunos cambios. Quizá no estoy midiendo de la manera adecuada, pero solo lo voy a saber cuando yo le dé seguimiento a estos indicadores claves. Entonces, vamos a ver qué características tienen. Y la primera tienen que tener disponibilidad para ser medidos. Necesito tener, por ejemplo, la información a partir de la cual yo voy a medir. No puedo querer ponerme un KPI de nivel de satisfacción del cliente y no tener un medio de medir esa satisfacción. Si yo no tengo una encuesta o un canal de quejas o algo que me haga ver qué tan, qué impacto estoy teniendo yo en mi cliente, pues no voy a poder medir esa satisfacción. Entonces tenemos que estar todos de acuerdo en que esto es súper importante. Si yo voy a medir algo, necesito que esté disponible para esta medición. El número 2, que sea importante para la base del negocio. Como habíamos visto, este es un indicador clave. Como es clave, pues tiene que ser relevante para el negocio. Por eso, esta es la tercera característica. Tiene que ser relevante. Ahora, la cuarta característica es que nos tiene que ayudar a tomar decisiones inteligentes. Y no solo decisiones, también acciones. Entonces, es muy importante, ¿qué tal, mi querida Alfa? Que tengamos muy claro qué es lo que estamos midiendo y que esto que estemos midiendo nos ayude a tomar decisiones. Yo puedo medir muchas cosas y puedo tener una iniciativa estratégica, por ejemplo, incrementar las ventas en las mismas tiendas.
Pero si yo empiezo a medir cuántos empleados llegan a tiempo, cuál es el promedio medio de retraso de los empleados, esto, aunque lo puedo medir, no tiene nada que ver con el objetivo que estoy teniendo. En cambio, si yo empiezo a ver cuáles son mis ventas en monto, en volumen, el número de clientes, el ticket promedio, todo eso yo puedo usarlo para después desarrollar estrategias y ver cómo incremento cada una, digamos, de estas facetas para lograr mi objetivo global. Eso sí sería tener algunas métricas que sean relevantes, pero el KPI va a ser esta venta mismas tiendas. Entonces espero que esto les esté dando una idea clara entre lo que es medible, que es una métrica, y el KPI. Y la quinta característica muy importante es que deben tener cierta periodicidad. Estos KPIs, como hablamos, son para dar seguimiento. Entonces yo necesito saber si voy a tener esta venta mismas tiendas cada mes, la de noviembre contra la de octubre, que es el mes anterior, o lo voy a hacer de manera trimestral, ¿no? Como lo hice en el segundo trimestre versus el primer trimestre, o por ejemplo lo puedo hacer acumulativo, ¿no? Yo puedo decir, este es el KPI de noviembre, pero puede ser que consideres solo la información de noviembre o la información de enero a noviembre. Entonces necesitamos tener muy claras las periodicidades que estamos comparando. Pueden ser diarias, semanales, las que nosotros requiramos para ser precisos y efectivos en nuestras mediciones, pero tenerla clara. No puede ser que, mira, es que el de octubre lo calculé con información de 2 semanas y el de noviembre solo con una. Y bueno, esto se hace un desastre que no nos va a permitir comparar efectivamente y ver si nos estamos dirigiendo hacia donde nosotros queremos ir. Ahora, una vez que ya tenemos el objetivo, vamos a poder establecer los KPIs. ¿Qué objetivo estoy persiguiendo yo? Quiero incrementar mis ventas, mismas tiendas. Aceptabilidad y acuerdo. Que las distintas tiendas acepten cómo se va a medir, porque también si alguien propone una forma de medir y alguien más propone otra y un tercero propone una tercera y cada quien mide como se le antoja, tampoco va a ser comparable. Ni entre las tiendas, ni a lo largo del tiempo, porque a lo mejor en un mes tengo cierta información, al siguiente mes ya la perdí, ya no lo puedo replicar. Y es muy importante tener este acuerdo, ¿sí? Entonces, entre las distintas áreas, pensemos que somos una empresa grande, tenemos que estar muy de acuerdo en cómo se va a medir este KPI, porque es lo que nos va a decir a todos cómo nos estamos dirigiendo a la meta. Ahora, otra cosa muy importante es la expectativa. Si yo me estoy poniendo una estrategia de negocio y tengo un objetivo, ¿cuál es mi expectativa? ¿Cuánto quiero incrementar mis ventas, mismas tiendas? ¿Un 30%? ¿En cuántos millones? O sea, ¿qué objetivo me voy a poner yo? Y esto lo necesito para que yo plantee la estrategia acorde. Ahora, sí, tiene que ser realista, pero también un poco ambiciosa, pero nos tiene que dar luz a todos los de la empresa de hacia dónde vamos, a dónde tenemos que llegar. Y finalmente necesitamos definir límites. Bueno, si excedo mi meta no hay ningún problema, pero a partir de qué momento ya debo yo empezar a pensar en cambiar una estrategia, por ejemplo, porque definitivamente no estoy logrando el objetivo y a este paso no lo voy a lograr. Entonces, esa es una característica también muy importante que nos dan los KPIs. Y estos KPIs, déjenme también aprovechar para comentarlo, deben tener distintos niveles. Hay algunos que son operativos y otros que son más estratégicos. Y esto pues también depende de hacia dónde queramos ir, ¿no? Cuando desmenuzamos y estamos viendo KPIs operativos, quizá a nivel ya de la tienda, los empleados, y un poco más agrupados a nivel estratégico, debe de haber también congruencia entre los mismos. Entonces, tampoco podemos perder de vista que estamos en distintas dimensiones de una misma empresa. Y quiero compartirles las últimas características que deben tener, y esto seguramente lo han escuchado, por ejemplo, para poner metas, que es SMART. ¿Qué es SMART? O quizá a veces en español lo traducen como Marte, pero bueno, SMART es que sea S de específico. Ya hablamos que necesitamos tener un objetivo, medible, porque al final de cuentas es una métrica. Si yo no lo mido, pues no puedo darle seguimiento, ¿verdad? Entonces necesito que esté disponible para darle seguimiento, que sea medible, alcanzable. También ya lo habíamos comentado hace poco, tiene que ser una meta ambiciosa, pero que sí sea alcanzable. Relevante, porque va con mi estrategia de negocio. Si yo estoy dándole seguimiento a algo que no es relevante, pues definitivamente estoy perdiendo mi tiempo o enfocando el esfuerzo de una manera no óptima.
Y finalmente el tiempo, como hablábamos, deben tener una periodicidad para que yo pueda ir comparando periodo tras periodo, que puede ser semana tras semana, mes tras mes, cuál es el avance o cuál es la dirección que estoy teniendo con estos KPIs. Y bueno, ya tenemos aquí unas características fuertes para saber qué es un KPI. Y ahora sí, en acción, ¿qué sería? Darle seguimiento. ¿Cómo le voy yo a dar seguimiento a estos KPIs? Necesitan tener un responsable con nombre y apellido, porque de otra manera a lo mejor A cree que B le iba a dar seguimiento, B pensó que era responsabilidad de C y nunca nadie les da seguimiento y entonces no estaríamos cumpliendo nuestro objetivo. Otra cosa, ya lo habíamos mencionado, es que tengamos todos una forma clara de medición, donde todos estemos de acuerdo. No haya posibilidad de confusiones de que es que yo creí que esto sí se consideraba o esto no. Tiene que estar claro, que quien le dé seguimiento esté claro de cómo le va a dar seguimiento en todos y cada uno de los casos. Y la tercera, a lo mejor el responsable sabe cómo va el indicador, pero que esto lo comunique a todos los involucrados, a todo el equipo, porque finalmente este KPI está capturando el esfuerzo de todos y es lo que nos está permitiendo pues a ver si estamos llegando o no a nuestro objetivo. Entonces, es una muy buena práctica capturarlo en KPIs, pero si nosotros no lo estamos comunicando, ¿cómo sabemos si vamos por buen camino, si esto nos motiva a seguir o no? O si incluso ya debemos pensar en cambiar de estrategia o meterle más pilas, porque esto no está obteniendo los resultados que esperaríamos. Entonces, es súper fundamental poder darles este seguimiento. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que tenemos? Esto es muy importante. Quizá puedan relacionarse o no con esto por la escuela, pero muchas veces cuando nosotros aprendemos algo que nos interesa, que nos da gusto, tener un KPI nos motiva y nos crea una atmósfera de aprendizaje. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, podemos pensar en cuántas abdominales puedo hacer en 30 segundos. Y eso es un KPI. Bueno, si elegimos que el número de abdominales que yo hago en 30 segundos es lo que yo quiero optimizar, es en lo que me quiero enfocar. Si no, estaría eligiendo otro tipo de ejercicio. Pero pongamos por ejemplo, ¿no? Y al principio quizá yo solo puedo hacer 5. Bueno, si la siguiente vez, el siguiente día o la siguiente semana vuelvo a hacer abdominales con un temporizador de 30 segundos y ahora hago 6, voy a decir, sí, ya lo logré, voy bien. Y si a la siguiente vez hago 7, voy a seguir motivado y voy a querer seguir avanzando, seguir mejorando mis habilidades. Eso es lo que nos traen a la atmósfera de trabajo, tener indicadores clave, porque son clave, nos hacen, nosotros vemos cómo estamos desempeñándonos según las estrategias de la empresa. Y precisamente ir viendo que van subiendo, bajando, dicen, lo estamos logrando, vamos a dar más, o bueno, tal vez esto no está funcionando, voy a intentar ponerle más ganas en esta ocasión. Demonios, no está funcionando, a lo mejor hay que cambiar completamente de estrategia. Entonces, esta atmósfera de aprendizaje y de motivación es muy valiosa precisamente cuando queremos lograr un objetivo. Y bueno, esto fortalece también el crecimiento porque vamos a querer buscar, ¿no?, que ese indicador se mueva hacia donde nosotros lo queremos. Y bueno, esto es fundamental para tomar decisiones, como ya habíamos visto, el impacto que podemos tener sí en todos nuestros empleados, pero también en los tomadores de decisión, que pueden tener una manera objetiva de tomar decisiones. También podemos evidentemente aprovechar que es algo transparente, que no depende del feeling, del sentimiento, de la corazonada de nadie y que sea una manera muy transparente de rendir cuentas. Cuando todos vemos el KPI, sabemos si lo estamos logrando o no y por qué. Esto es algo muy importante para poder lograr nuestros objetivos, ¿no? Si nos damos cuenta de que esto no está funcionando, tomar acciones, rendir cuentas. Y bueno, definitivamente es, como su nombre lo dice, son indicadores de desempeño. También nosotros podemos tener, ya hablábamos de tener KPIs estratégicos, pero también operativos, pueden darnos una idea de dónde está el cuello de botella en el desempeño de mis trabajadores. Entonces, no perdamos de vista que nos dan mucha idea de dónde está nuestro negocio. Algo que nos sirve mucho es este primer punto de partida, tomar conciencia de dónde estoy, elegir cuáles son los KPIs por los que yo le voy a dar seguimiento a esta iniciativa y ver cómo se desarrollan en el tiempo para que yo pueda lograr mis objetivos. Hasta aquí no sé si tienen alguna duda o si ya los saturé de conocimiento de qué características deben tener los KPIs para ser exitosos.
Pero si no veo por aquí preguntas, vamos a pasar a la siguiente sección, por así decirlo, que es, por ejemplo, cómo me apoyan. Ya vimos que hay muchos beneficios, pero que definitivamente algo que también quiero compartir y quiero que se lleven de esta sesión es que ustedes pueden sacar KPIs de lo que ustedes quieran. Si estamos en una empresa, muy probablemente tengamos que desarrollar KPIs para las distintas áreas, para las áreas de operaciones, las áreas de ventas, para recursos humanos, para finanzas, y van a ser completamente diferentes. Y la forma de organizar estos distintos indicadores suele ser un dashboard o cuadro de mando. Si tuviera aquí una manera de compartírselos, lo compartiría, veré qué puedo hacer al respecto. Pero imaginen que es una forma gráfica de representar todos estos indicadores para que en un solo golpe de vista ustedes puedan tener una muy buena idea de cómo se está moviendo la operación de su empresa. Y bueno, hemos visto que cada distinta área puede tener sus indicadores, sus cuadros de mando, sus dashboards, pero también existe un concepto interesante que es un cuadro de mando integral. Y esto quiere decir que puedo tener los indicadores más relevantes de cada una de las áreas de la empresa, todo en uno solo. De esta manera yo tengo una idea global de lo que está pasando gracias a estos indicadores y me va a ayudar a tomar muchas decisiones o a entender cómo se está moviendo mi empresa, dónde encuentro un cuello de botella y qué acciones puedo tomar para que se libere. Por ejemplo, puedo ver dónde sí estamos logrando alcanzar nuestros objetivos y qué áreas puede ser que se estén quedando rezagadas. Entonces es muy, muy útil entender esto como una forma es como una foto, una forma de tener conciencia de dónde estoy parada y cómo esto me ayuda a lograr mis objetivos empresariales. Pero no solo eso, no tienes que ser una gran empresa para tener KPIs. Tú mismo como persona o como emprendedor puedes tener tus KPIs, que como les decía, en primer lugar, me ayudan a ver dónde estoy ahora, a saber cómo me quiero ver, cómo se ve el éxito para mí, cuál es mi estrategia para llegar de A a B y cómo le voy a ir dando seguimiento y saber si voy o no a lograr mi objetivo. Además, habíamos comentado que esto nos fomenta pues el crecimiento y la motivación. Entonces, ¿qué tipos de KPIs puedo tener yo? Puedo tener algunos KPIs que sean, digamos, números, que sean porcentajes. Puede ser, por ejemplo, si yo quiero bajar de peso, puedo ponerme un peso objetivo o puedo ponerme un porcentaje de reducción de grasa. Y esto es un KPI porque es algo en lo que yo voy a enfocar los próximos esfuerzos de mi vida. Ahora, voy a tener que fijarme si necesito, o sea, con qué frecuencia lo voy a medir, ¿no? Yo voy a querer pesarme cada tercer día, una vez a la semana, diario, ir dándole seguimiento. Necesito acordar el tiempo, necesito que sea específico, que esté alineado con mi objetivo, que sea relevante, y lo es porque es mi objetivo en los próximos días, y sobre todo esto de asociarlo al tiempo, ¿no? Quizá yo tengo una fecha objetivo porque antes de Navidad tengo que haber perdido ese peso porque a lo mejor después no sé qué va a pasar, o por la razón que ustedes quieran. Y también puedo tener indicadores cualitativos, que son un poco más subjetivos, pero también nos ayudan a capturar muy bien la realidad de cómo me siento. ¿Cómo me voy a sentir cuando logre bajar estos kilos? ¿Qué tan satisfecho me voy a sentirme? Y la respuesta puede ser, si te dijeran del 0 al 10, ¿qué tan satisfecho te sentirías? O puede ser que te digan, yo me sentiría 3 veces más satisfecho de lo que me siento hoy. Y a lo mejor no suena muy con los pies en la tierra, pero nos ayuda a captar el ser, cómo se siente, esta parte subjetiva de las personas, que puede ser muy importante. Tal vez si esto es algo muy relevante, te pueden decir, sí, yo me siento 3 veces más satisfecho después de que bajé de peso y esto me hace sentir fantástico. Y de verdad, hay quien, por ejemplo, en alguna ocasión me dijo, para mí el único KPI que me interesa es cuántas horas paso con mi familia. Ajá, ese es su nivel de éxito. Su nivel de éxito se mide en cuántas horas a la semana pasa con su familia, y así va a ir viendo cómo se mueve a lo largo del tiempo. Sabes cuál es tu nivel objetivo, sabes cuánto puedes ceder y dónde ya es infelicidad o felicidad plena. Entonces, lo que quería compartirles el día de hoy es esto, ¿no? Que en realidad los KPIs son muy útiles, que no son nada lejanos. Puede haber algunos que tengan un cálculo muy complicado, pero en realidad el concepto es muy útil y muy sencillo y nos sirve para lograr nuestras metas. Ese es el verdadero objetivo. De otra manera, pues sería simplemente, no sé, una métrica más.
algo de todo lo que yo puedo querer medir en la vida o en la empresa, pero hay tantas cosas que hay que enfocarnos solo en aquello que es relevante. Entonces, pues vamos, si tienen alguna duda o quieren compartir o preguntar algo, siéntanse en la libertad de hacerlo. Y si no, pues ya iríamos cerrando, y espero que esto haya sido un momento bastante revelador, porque la verdad yo al principio pensaba que la inteligencia de negocios era, no sé, una parte muy básica del análisis de datos. No era algo que a mí personalmente me motivara mucho, pero entiendo digamos, el ambiente o la dinámica de empresa que se puede crear cuando lo sabes aprovechar bien. A lo mejor tecnológicamente o matemática o estadísticamente no tienen un reto, pero definitivamente sabiendo usarlos, claro que hacer que una empresa logre sus objetivos es muy valioso. Claro que hacer una atmósfera de crecimiento y motivación para los empleados tiene todo el valor del mundo. Simplemente hay que saber qué herramienta usar para cada objetivo. Entonces, aquí es donde toman su relevancia y por eso están en la base del análisis de una empresa. Y bueno, para cerrar, hablemos un poquito de herramientas, porque a veces, en concepto suena muy bien. Es más, si lo llegan a necesitar también, estoy segura de que si necesitan inspiración pueden buscar en internet y van a encontrar KPIs de operaciones, KPIs de recursos humanos, KPIs de finanzas. Y si no se les ocurría nada, en ese momento lo van a ver cuáles tienen sentido para ustedes, cuáles son los más relevantes, y elijan de 3 a 5 y no más, para que también podamos ir viendo cómo se mueve, si alguno de ellos se adapta bien al estadio de su negocio en este momento, a sus objetivos, y si funciona bien, irlos midiendo. De esta manera, tampoco crean que solo lo que está en internet es válido. Lo que a ustedes se les ocurra también es válido. Puede ser que ustedes piensen en alguna estrategia o necesidad que a lo mejor nadie había pensado antes y se les ocurre en este momento. Entonces siéntanse en libertad de hacerlo. Son sus objetivos, son sus métricas. Entonces decidan ustedes cómo van a lograrlas, qué sí se puede medir y le pueden dar seguimiento. Y si definitivamente están en una empresa y necesitan saber más porque tienen que darse una idea de cómo hacer esto de la inteligencia de negocios, pensemos en 2 partes. La primera, que es cómo calcular el número. Aquí es donde les digo que puede haber algo complejo y llamémoslo más como preparación de datos. Necesitamos la disponibilidad, es decir, que los datos existan. Y a lo mejor existen en distintas fuentes de datos. Pero bueno, habrá que integrarlas, unificarlas, prepararlas, o sea, hacer estos cálculos y finalmente presentarlas. Y aquí pasaría yo ya a la visualización. Y la visualización es muy importante porque es lo que como seres humanos, que al ver algo nosotros nos damos una idea de las cosas, tiene que saltarnos a la vista lo relevante. Por eso se usan mucho estos semáforos o representaciones gráficas, porque quizás si yo veo un número, no sé si ese número es grande o pequeño, pero muchas veces ponerlo ya en un semáforo me da un contexto de si yo me tengo que alarmar o no al ver ese número, o si voy muy bien y me alegro, o si, bueno, voy cumpliendo la expectativa, estoy dentro de rangos. O no sé, imagínense en el caso de un inventario, ¿no? Si ya se cayó demasiado, es momento de meter la orden de compras. Entonces, para la parte, pensemos que está la parte de visualización, y para esta visualización es muy fácil encontrar softwares en el mercado. Vamos, como siempre, Excel nunca nos deja solos. En Excel se pueden hacer muchas cosas. Puedo tener los datos, puedo procesarlos, puedo con un nivel avanzado hasta hacer una automatización y presentarlos de manera gráfica, y eso es perfecto. Y si ustedes quisieran ya más herramientas empresariales, podemos encontrar IBM, Cognos, MicroStrategy, Qlik, SAS Visual Analytics, Oracle BI, Power BI de Microsoft. Hay muchas herramientas de visualización en el mercado y bueno, yo creo que me quedaría corta si intentara contarles más de ellas. Y hay otras herramientas que sí requieren de un poco más de análisis, y aquí es precisamente donde quisiera hacer énfasis. Muchos indicadores, ya teniendo el número, yo puedo graficarlo, visualizarlo como sea. Pero lo más importante es muchas veces poder encontrar aquel, programa o herramienta analítica que me permita calcular el indicador. Y esto puede ser muchas veces con una parte de ETL o integración de datos, o puede ser incluso una parte analítica. Si ustedes están buscando ya algo más analítico, ya podrían usar herramientas como Python, R, SAS,
RapidMiner, Oracle. También se puede con Excel, pero depende mucho del volumen de datos o de la complejidad del análisis que ustedes quieran hacer. Entonces, esto es algo que sí quería también dejar muy claro. Los KPIs muchas veces son indicadores de algo que ya pasó, pero si en algún momento yo quisiera hacer un pronóstico, esto pudiera también considerarlo yo como un KPI, pero a veces no es ver algo que ya pasó, sino algo que yo estoy pronosticando que va a pasar y tenerlo claro también, ¿sí? Se vale perfectamente incluirlo y también hay que estar conscientes de que una parte es la preparación de datos y otra es la visualización. Y bueno, ya para ir cerrando, espero que después de esta sesión no sean los mismos, que ya la historia de los KPIs les quede más clara, que sepan usarlos y que definitivamente entendamos que es la base de la inteligencia de negocios, saber qué pasó para tomar decisiones, para tomar acciones, para crear una cultura de crecimiento, de motivación y de transparencia en la rendición de cuentas. Si tienen alguna duda, siéntanse en toda la libertad de compartírnoslo. Y bueno, por mi parte es hora de ir cerrando para que puedan necesitarlo. Ahora sí, esta es la parte de por qué siempre decimos inteligencia artificial para problemas muy humanos. No podemos olvidarnos de la tecnología ni de nuestra humanidad. Y lo mejor que podemos hacer es que sean el binomio perfecto.